Hola hermanos, que Dios me los bendiga en esta noche una vez más desde aquí de las instalaciones de la iglesia La Última Llamada. Les volvemos a saludar nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, esperando que todos estén bien, hermanos. Por otro lado, que pedimos que por favor nos lleven a Dios en oración a toda la iglesia, por la razón de que estamos todos enfrentando la misma situación en estos tiempos y hay algunas personas que han sido más afectadas que otras, de manera que debemos de llevarlos en oración en el nombre del Señor y esperando que todas las cosas se pongan bien. Ya sabemos que confiando en el Señor tenemos todas las posibilidades de poder ser victoriosos en medio de todas las circunstancias. Así que les pedimos por favor, hermanos, acordémonos de orar por las personas, los hermanos y cada persona que enfrenta alguna gravedad con esta enfermedad que se está dando en nuestros días. No queremos que las personas, hermanos, se queden fuera de nuestras oraciones, ya que la oración unos por otros nos ayuda y nos fortalece para vencer todas las cosas que se nos presentan. Así que en esta noche queremos que cada uno de ustedes sea partícipe de este asunto. Hermanos, se nos ha avisado que hay algunos hermanos que están enfermos y queremos que cada uno de ellos, hermanos míos, estén dentro de nuestras oraciones en el nombre del Señor. Hoy en esta tarde queremos continuar con la enseñanza de la palabra del Señor, pero no sin antes queremos darle a Dios gracias por todas las cosas y pedir que su mano preciosa esté sobre la vida de los hermanos y hermanas. Así que acompáñenos en oración primeramente en el nombre del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado hasta en este momento. Gracias por la bendición de poder, Señor Jesús, movernos. Padre mío, gracias por... Así que te honramos y te bendecimos por todas las cosas, Señor Jesús, y deseamos que tu reino poderoso se siga extendiendo sobre la tierra, Padre mío, ya sea por medio de la predicación, la evangelización y de todos los medios posibles que estén a nuestro alcance. Oramos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que es parte de este reino tan precioso y poderoso que de la cual tú nos has hecho partícipes. Oramos en el nombre de Jesús que tú bendigas la vida de cada una de las personas que son parte de la iglesia de Jesucristo en esos días, Señor. Oramos también que fortalezca la vida de los hermanos que están siendo afectados por la enfermedad, Señor Jesús. Oramos reprendiendo con autoridad todo espíritu de enfermedad en el poderoso nombre de Jesús, sea de donde sea y venga de donde venga, en el poderoso nombre de Jesús hay poder, hay sanidad, hay vida, porque en Cristo Jesús no solamente hemos recibido una vida, pero vida en abundancia. Así que gracias, Señor, por el que todas las cosas tú nos las concedes por el sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso pedimos la fortaleza, la fuerza, el poder de vencer todas las enfermedades que vengan en el nombre del Señor Jesús. Oramos que tus siervos y siervas sean guardados bajo tus poderosas manos, Señor, en esta noche. Todos los que están enfrentando esta enfermedad, Padre mío, físicamente ya, en el nombre de Jesús oramos por la fortaleza en sus cuerpos. Padre mío, que tu Santo Espíritu pueda darle la fuerza y el poder y la autoridad de salir adelante. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos por ese amor tan grandioso y tan infinito que se nos ha mostrado desde la cruz del Calvario. Padre, gracias. Te bendecimos en este día, Señor, y oramos que tu palabra en esa noche que se va a dar, Padre mío, llegue a la vida y el corazón de cada uno de nuestros hermanos. También, Padre mío, que fortalezcas la vida de cada uno de aquellos que están escuchando en esta noche, Señor. Padre mío, que tu palabra sea de fortaleza, sea de vida y que en ella encontremos la respuesta para cada una de nuestras necesidades. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, en esta noche solamente les pedimos que mantengan a cada uno de nuestros hermanos en oración. Aún dentro de nuestras oraciones incluyamos a los que están, no los conocemos, pero están sufriendo los efectos de la enfermedad que se ha presentado en estos últimos días. Gloria al Señor. Así que hoy en esta tarde, hermanos míos, vamos a tratar sobre los siguientes versos de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 7 al verso 16. A partir de ahí vamos a estar hablando un poco sobre el amor de Dios.
El amor de Dios es tan extenso, es tan grande, hermanos, que no hay forma de cómo describirlo en unos 10, 15 o 20 minutos. Ni siquiera una hora es suficiente. El amor de Dios es tan extenso que uno se pasaría horas y horas hablando de este tema porque es tan precioso. Pero hablemos de ello lo más que podamos en esta noche, porque si hay algo que a todos nos interesa es sobre el amor. Gloria al Señor. Veamos lo que la palabra de Dios dice. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gloria al Señor. Qué lindas palabras del apóstol Juan, gloria al Señor, animando a la iglesia de su tiempo, hablando sobre el gran amor de Dios, hermanos míos. Creo que el amor de Dios es algo tan grandioso, tan poderoso, pero a la misma vez, hermanos míos, a veces solamente comprendemos una parte del amor divino. Gloria al Señor. Dios lo demostró de una manera tan grandiosa que no hay forma de cómo describirlo completamente, sino que, pues básicamente a veces nuestro lenguaje está tan limitado para describir la grandiosidad de ese amor. Pero en este capítulo que vamos a hablar, hermano, el gran amor de Dios y la manera en que se demostró, bueno, se describe en estos cuantos versos, gloria al Señor, de una manera muy vivida. En el Nuevo Testamento en sí, hermanos, el amor de Dios demostrado hacia la humanidad, y en cada una de sus páginas se describe de una manera tan poderosa de cómo Dios ha amado a toda la raza humana. Casi todo el Nuevo Testamento es sobre el amor de Dios. En todas sus páginas vamos a encontrar algo acerca de lo relacionado al amor. Hermanos, de manera pues que el amor es algo que al estudiarlo en esta noche, pues nos vamos a dar cuenta realmente que tiene un poder tan grande, no solamente de afectarnos a nosotros, pero cambiar inclusive la manera en que nosotros somos. Bendito sea Dios. Dios tiene el poder para cambiarlo, y el amor de Dios, eso es lo que ha hecho cambiar a la humanidad cuando se acercan a Él. Cada uno de los siervos del Señor Jesús, hermanos, dejaron un tremendo ejemplo, huellas imborrables del amor que recibieron del Espíritu Santo. Ellos recibieron ese amor en el día que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y hermanos míos, su ejemplo, su forma de vivir, sus hechos, hablan de que ese amor realmente fue genuino, fue un amor que no era de palabras, sino de hechos. En realidad, así como lo aprendieron del Señor Jesús. Lo que Jesús enseñó, hermanos, acerca del amor, va más allá de lo que en ese tiempo el ser humano practicaba y vivía. Casi, hermanos, los religiosos de su tiempo hablaban acerca de Dios, pero de un Dios de ira, de un Dios enojado, un Dios frustrado, un Dios... Básicamente presentaban a un Dios que no está en la Biblia. Y muchos de nosotros igual manera conocíamos a un Dios que no se refleja en la Biblia. Pero cuando empezamos a conocer al Señor Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestro Dios, dice la Biblia, es amor. Y bueno, los apóstoles, una vez que conocieron a ese Dios de amor,
Hermanos, fue un cambio drástico, total, completo, de manera que cuando ellos empezaron a trabajar para el Señor y a vivir, dejándonos un tremendo ejemplo, hermanos, es algo tan grandioso y vivido lo que vemos en estas personas. Uno de los apóstoles del Señor Jesús que encontramos en la Biblia, que era demasiado extremista, religiosamente extremista, hermanos, encontramos que cuando él se encontró al Señor Jesús, o mejor dicho, el Señor Jesús lo encontró a él sufrió un cambio radical, un cambio completo, un cambio total. Siguió teniendo ese fuerte carácter, porque hay cosas que después de todo, hermanos míos, no cambian en la humanidad. Amén. Hay cosas que no van a cambiar de lo que nosotros somos. Nuestro carácter ciertamente es transformado, pero sigue siendo la misma persona fuerte en carácter. Hermanos míos, solo que el amor de Dios suaviza muchas áreas. Pero en este caso el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que era un hombre bastante rígido, bastante firme, de un carácter terrible. El asunto es que cuando el Señor Jesús lo encontró, la palabra de Dios dice que él cambió completamente. En vez de seguir odiando, algo sucedió en su corazón, que ese odio fue transformado por el amor de Dios, que él, en vez de seguir haciendo lo mismo, comenzó a hacer lo que los otros discípulos de Jesús estaban haciendo: predicar el evangelio y mostrar el amor de Dios en el mundo entero de su tiempo. Así que, hermanos míos, el amor de Dios es un amor transformador, un amor grandioso, de la cual a veces, hermanos míos, como dije al principio, a veces nos faltan palabras para describirlo, porque es un amor que, hermanos, nosotros los seres humanos no lo conocemos hasta que conocemos a Jesús. Hasta entonces realmente empezamos a darnos cuenta del poder de ese amor realmente. Si este siervo que fue transformado, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que él escribió un capítulo entero en la Biblia acerca del amor. Estamos hablando del apóstol Pablo. Dedicó un capítulo entero para hablar acerca de ese amor. Y bueno, no se diga del apóstol Juan. El apóstol Juan se conoce como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque en sus enseñanzas, tanto en el evangelio que él escribió como en las cartas que él dejó al final, hermanos, está lleno acerca del amor. Él describe el amor de una forma y de otra, enseñándonos que no hay cosa tan más importante que el amor de Dios mostrado hacia la raza humana. Pero hay que tomar en consideración algo que vemos repetido aquí. Algo que se repite tantas veces, hermanos, debe de ser muy importante y trascendente. De otra manera no se repetiría tantas veces. Y cuando Dios nos habla del amor tantas veces, y los discípulos y apóstoles, hermanos, nos hablan del amor de Dios tantas veces, significa que entonces debe de ser algo muy importante, a la cual nosotros debemos de poner atención. En primer lugar, hermanos, se nos presenta la razón por la cual nosotros debemos de amar en este verso. En el verso 7, por ejemplo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero no se queda ahí. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ha conocido a Dios, amén, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esos dos versos básicamente nos dice la razón por la cual nosotros debemos de amar. Porque en primer lugar Dios es amor. De otra manera no había razón para amar. Del ser humano de por sí no surge el amor. Es de Dios de donde surge el amor. Amén. Del ser humano jamás surgió sino el odio, el rencor, los resentimientos, y eso lo seguimos viendo desde nuestros tiempos modernos. El amor siempre ha sido, hermanos, algo que ha surgido del corazón de Dios, y que de la única manera que las personas pueden realmente amar es cuando conocen al Señor Dios Todopoderoso, como dijimos, porque Él es el que transforma a las personas para que puedan amar. Pero en sí el ser humano, hermanos, naturalmente no tiene ese amor como el que la Biblia describe.
Muchas de las personas que, hermanos, dicen amar, de repente, si escarba uno un poquitito en su vida, se da uno cuenta que en ocasiones están llenos de odio, de orgullo, de resentimiento, rencores y todo tipo de cosas que en vez de ayudarnos nos hacen más daño. Pero en el caso del amor que Dios da, es un amor transformador, como ya dijimos, un amor que cambia, un amor que nos da algo nuevo, una razón por la cual vivir ahora. Por eso la Biblia, cuando lo leemos aquí en estos versos, dice que el que ama debe de comprender que ese amor es surgido de Dios. Por eso, si no ama, simplemente no ha comprendido y no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria al Señor. Así que, hermanos míos, en otras palabras, Dios es la fuente de amor. Todo indicio de amor que alguna vez hemos experimentado, que hayamos visto en alguna forma en alguna persona, no surge del ser humano en sí solo. Amén. Sino que más bien es el reflejo de lo que nosotros recibimos de Dios. Cualquier persona que usted mira que ama a las personas y que cuando usted habla con ellas, ese amor, hermano, se mira en su rostro, en sus palabras, en sus actos, es que no es porque la persona sea buena, sino porque la persona que vino a habitar en ella es la que es buena. O sea, Dios que viene a habitar en nosotros es bueno. Y por lo tanto nos da ese amor para que seamos ahora diferentes como Él es diferente. De otra manera, si no tenemos a Dios, realmente no hay mucho que mostrar. Porque no tenemos nada en sí. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin Cristo Jesús, el hombre básicamente está desnudo de las cosas buenas. Tiene todo lo malo, tiene todas las cosas negativas, pero no lo bueno de Dios. Cuando uno comienza a conocer al Señor Jesús, es cuando realmente comienza a recibir las cosas buenas que solo pueden surgir de Dios. De manera pues que, hermanos, todo ser humano sin Cristo posee ciertamente un amor natural, pero muy limitado, muy pequeño. Solamente a veces alcanza para sí mismo. No alcanza ni para dos. Yo creo que cuando decimos esto es porque de repente en nuestros hogares, en nuestras familias, se mira que el amor está tan limitado que no alcanza para una o para dos personas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces por causa de la falta de amor es que hay tantos problemas. Eso significa que a veces el amor que tenemos no alcanza para dar porque apenas si alcanza para nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Bueno, donde no alcanza el amor, hay que recurrir donde está la fuente. La fuente es nuestro Creador, es nuestro Señor. Él es quien provee el amor verdadero y alcanza para todo mundo. Muchas personas, si usted las observa, va a encontrar que de repente viven una vida frustrada, enojada, llenas de rencores y resentimientos, como dijimos hace un momento. Es porque el amor que han conocido es tan limitado que no pueden dar de lo que no tienen. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor o comenzamos a conocer a Dios, Dios tiene tanto amor que darnos, que puede desbordar en nuestros corazones. Por eso, cuando una persona que ha vivido una vida llena de sinsabores empieza a conocer al Señor, usted va a mirar un cambio que se va a dejar ver en el rostro, en la vida de esa persona. De repente, en vez de estar enojado, en vez de estar frustrado en la vida, en su rostro le va a mirar una sonrisa, aunque los problemas no paren de llegar. De repente los problemas no dejan de venir, pero sabe que cuando tenemos el amor de Dios, cuando estamos llenos del amor del Espíritu Santo, uno puede enfrentar las cosas con una sonrisa en la boca porque sabe que nuestra fuente de amor, de donde nosotros dependemos, no está aquí en la tierra, está en Cristo Jesús. Hay algo interesante que vemos entonces cuando alguien conoce al Señor. Ese amor de Dios tan grandioso comienza a desbordar en el corazón de las personas. En el Salmo 23, la palabra del Señor nos enseña que Él haría que nuestra copa rebose.
De repente nos pasamos ese verso y nos brincamos así y lo repetimos como un verso muy bonito y que nos anima en la vida. Pero si lo miramos más a fondo, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra. No, Dios no nos ha dado una vida raquítica, pobre, miserable, porque de ahí nos sacó. Si Dios hubiera querido que nosotros hubiéramos seguido en ese tipo de vida miserable, pobre, limitados, hermanos, enojados en la vida, si Dios nos hubiera querido así, nos hubiera dejado ahí. Pero sabe que Dios nos sacó de ahí para llenarnos de lo que Él es. Y Dios es amor. ¿Qué significa eso entonces? Que nos sacó de una vida miserable para llenarnos de Él, y en Él no hay nada miserable. Es un amor grandioso, es un amor que desborda. Cuando la Biblia dice mi copa está rebosando, significa que debe de ser una vida llena de gozo, de alegría, de paz, de amor, que desborda y que alcanza de alguna manera influenciando a otras personas. No es un amor limitado, es un amor abundante. Por eso es que el cristiano no puede vivir una vida miserable, no puede vivir una vida toda derrotada, no puede vivir una vida llena de sinsabores, porque en Cristo Jesús hemos recibido vida y vida en abundancia. Eso es algo que la palabra de Dios enseña. No son palabras bonitas que están escritas en un papel, no. Es palabra viva que cuando nosotros la comemos, la saboreamos, realmente cobra vida en nosotros. Porque eso es lo que Dios es. Dios es amor. Por eso, hermanos míos, cuando Dios toca y viene a la vida de alguien, viene el amor junto con él. No solamente viene una partecita de Dios, sino que viene todo lo de Dios hacia nosotros. Por eso, hermanos míos, yo quiero hacer hincapié sobre este punto que es tan importante, porque no podemos seguir viviendo una vida cristiana pobre. Una vida cristiana, cuando me refiero a pobre, no me refiero a las cosas materiales y económicas de esta vida, sino me refiero a la abundancia de gozo, de paz, de alegría, de amor en el Espíritu Santo. A esas cosas me refiero. A veces, hermanos míos, cuando en un cristiano no existe el gozo y la alegría, pareciera que está igual que antes de que Cristo lo alcanzara. Pero Dios no nos ha alcanzado para eso, no, Dios nos ha alcanzado para que exista algo nuevo en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta escritura que estamos leyendo. Gloria al Señor. Una vez más leo este verso, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo me acuerdo que desde niño me aprendí este verso. Pero su significado realmente poco a poco lo he aprendido a través de los años. Uno repite las cosas porque las mira, se da cuenta que es un verso bonito o es el verso más sencillo que aprender. Pero detrás de este verso tan sencillo tiene una profundidad inmensa que nosotros debemos de aprender y explorar. El amor de Dios no es una cosa tan pequeña y limitada, hermanos. El amor de Dios es grandioso, es grandioso. Si usted lee el capítulo 1 del libro de los Hechos, el libro de Efesios, va a encontrar la extensidad y la grandiosidad de ese amor. Hermanos, capítulo 3 del libro de Efesios también describen en el final del capítulo sobre ese amor tan grandioso que no se puede medir. Significa pues que a veces nosotros nos conformamos con de repente conocer un poquitito de Dios y pensar que es todo lo que hay. No, hermanos míos. Por eso yo digo que la vida cristiana es una vida bastante excitante para aquel que la sabe vivir en Cristo. Una persona que no sabe vivir esa vida es una vida aburrida. Siempre anda buscando algo con que complementarlo, algo nuevo con que hacerse sentir bien a sí mismo. Pero sabe, cuando tienes el amor de Dios e inicias tu caminar con el Señor diariamente,
Y si tú eres serio y realmente quieres meterte y conocer al Señor, vas a encontrar que lo que Dios ofrece caminando con Él es algo excitante, maravilloso. Hermanos míos, uno encuentra cosas preciosas en su caminar diario con Dios. Uno encuentra cosas que no pueden compararse con nada de esta tierra. Por eso, hermanos míos, cuando vemos la vida de estos hombres que sirvieron a Dios en el primer siglo, fueron capaces de poner su vida por lo que ellos habían creído. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque realmente habían conocido algo que valía la pena por la cual dar la vida. Hermanos, yo sé que hay mucha gente que ha dado la vida por otras causas que a veces, hermanos míos, lejos están de ser como lo que estamos viendo en la Biblia. A veces la gente da su vida por causas que no tienen mucho sentido. Pero sabe, cuando uno realmente comprende el gran amor de Dios, uno se da cuenta que como lo que ha encontrado en Dios, no lo va a encontrar en ningún sitio. Cuando oigo una persona que me dice que no ha encontrado nada en Cristo Jesús después de que ha probado a la religión, después de que ha ido a la iglesia, es porque simplemente no ha conocido a Cristo Jesús. Pero el que realmente ha conocido a Cristo Jesús y ha conocido del gran amor de Dios, hermanos míos, no cambia eso por nada. Capítulo 3, por ejemplo, capítulo 3, por ejemplo, del libro de Filipenses nos habla acerca del apóstol Pablo, que cuando él dice, miren, he conocido algo tan grandioso, que todo lo demás lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Eso significa que lo que él había conocido, ahora no lo cambiaba absolutamente por nada. Por eso, hermanos míos, el conocer a Jesús, como dijimos hace un momento, es algo excitante, es un camino lleno de aventuras, pero realmente el que se mete en Cristo Jesús debe de estar seriamente comprometido con el Señor para darse cuenta que dentro de lo que ha recibido es algo grandioso. Por eso, hermanos míos, si alguien se queja de que realmente la vida cristiana es muy aburrida y que hay que complementarla con algo más, yo digo que no ha conocido a Cristo Jesús. El que no ha conocido a Dios no ha conocido nada, porque Dios es amor. Por eso es muy importante que consideremos seriamente cómo estamos parados en Cristo Jesús realmente. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente le hemos conocido? Y si le hemos conocido, entonces nuestro cristianismo se hará evidente. Entonces realmente daremos ejemplo de lo que realmente nosotros hemos conocido. Porque de otra manera, si no damos ningún ejemplo de lo que hemos conocido, significa que realmente no hemos conocido nada. Gloria al Señor. Todo aquel que es nacido, voy a regresar un poquitito. Los nacidos en Cristo, aparte del amor natural, fíjese una cosa interesante, recibimos un derramamiento de amor especial por el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos amar a Dios y a todos aquellos que a veces sería imposible amar sin el amor sobrenatural de Dios. ¿Sabe que a veces hay personas que dicen que tienen la mecha muy corta? En otras palabras, que de repente se enojan muy fácil, porque realmente no han conocido el amor de Dios. Aún cristianos de repente oigo que son de mecha muy corta. A veces me pregunto si realmente tienen una seria relación con el Señor. Pero el que ha conocido a Cristo Jesús sabe que cuando ha sido transformado por el Señor o está siendo transformado por el Señor, entiende que ahora puede amar a las personas por difíciles que sean. No todo el tiempo es fácil amar a las personas y lo entendemos. No todo el tiempo es fácil que uno ame a una persona que de repente es muy tosca o de repente no se deja amar o de repente, hermanos míos, tiene un carácter que no se puede suavizar por nada. Sé que es difícil amar a esas personas, pero ¿sabe? Si Dios lo hizo con nosotros, significa que las cosas son posibles. Dios amó a los criminales más terribles.
Y muchos de ellos han sido transformados por ese amor. Ahora muchos de ellos también están mostrando ese amor hacia el mundo que otro tiempo ellos despreciaban, odiaban, detestaban. Significa que es posible, o sea, sí podemos llegar a amar a aquellas personas que parecen difíciles, porque en Cristo Jesús las cosas se dan por el Espíritu Santo que nosotros recibimos de parte de Él. En el libro de Romanos capítulo 5, en el verso 5, leemos esto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche eso. Significa algo interesante, que el amor que hemos recibido del Espíritu Santo, hermanos míos, es algo grandioso. No fue cualquier amorcito, no fue cualquier derramamiento, no. Cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo nos llene, hermanos míos, ese amor que recibimos de parte de Dios por el Espíritu Santo se desborda. Por eso, hermanos míos, no hay amor tan más grande que el de Dios. Y si usted y yo como cristianos lo recibimos, significa que vamos a poder realmente desbordar ese amor en Cristo Jesús. Realmente lo vamos a poder mostrar. Si no lo mostramos, es porque no lo tenemos. El que no tiene nada, nada tiene que mostrar. Por eso, mi hermano, no podemos dar algo que no tenemos. En Cristo Jesús no damos de lo nuestro, sino damos de lo que recibimos de Él. Por eso todo cristiano debe de saber que si hay algo que puede ofrecer al mundo, hay algo que puede ofrecer a los demás, no es de él o de ella, viene de arriba, viene del Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido, dice la Biblia, que tiene algo peculiar, ama. Todo aquel que es nacido de Dios, lo único que sabe hacer es amar. Gloria al Señor. Dios no es... Dios quizá no lo podemos comprender, hermanos. No podemos comprender su grandeza, la forma en que Él amó. Pero sabe que aunque sea incomprensible y tan grandioso ese amor, nos lo ha dado para que nosotros podamos amar a otras personas también. Gloria al Señor. Si no ama, bueno, es muy sencillo de entenderlo, es que no ha nacido de nuevo. Amén. Está batallando, está queriendo nacer, todavía está dentro del cascarón, pero no ha nacido. Necesita nacer realmente de nuevo para que pueda amar. Por eso, hermanos, en Cristo Jesús, una vez que hemos nacido de nuevo, uno debe de comprender que lo inmediato que se nos indica es aprender a amar a los demás, así como Dios nos amó. Hay algo curioso que sucede con las tortugas marinas. Por lo regular, todas las tortugas salen a la orilla del océano a poner sus huevecillos en la playa, en la arena, los entierran y después de un tiempo esos huevecillos van a reventar y lo que va a salir de ahí son tortuguitas pequeñas. Pero ¿saben? La tendencia de esas tortuguitas no es desparramarse e irse a las montañas, no. Su tendencia en cuanto nacen va a ser buscar el agua. Y en cuanto escuchan el sonido de las olas del mar, hacia ese lugar se van a dirigir por lejos que estén de la playa. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza es ir al agua. ¿Cuál es la naturaleza del cristiano en cuanto nace? La naturaleza del cristiano es demostrar ese amor, porque es Dios quien se lo ha puesto. Naturalmente tiene que surgir porque ya Dios lo ha puesto dentro de cada persona en Cristo Jesús. La procedencia del amor entonces, hermanos, o sea, la fuente es Dios. El amor no surgió de ningún otro lugar. Gloria al Señor. Por eso es que de repente uno batalla con ciertas creencias que hay en esta tierra. La realidad de este asunto es que Dios es amor, entonces de Él procede el amor. Si Dios es amor, entonces, hermanos, la manera que nosotros, o mejor dicho, la Biblia lo describe, va a ser la mejor manera de entenderlo. Capítulo 3 del libro de Juan, en el verso 16. Gloria al Señor, no hay otra forma mejor de escribirlo que como lo describió el apóstol Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Imagínese usted eso. ¿Cómo Dios, hermanos míos, demostró ese amor? Dios es amor. Esas cortas palabras, hermanos míos, tienen una amplitud y una profundidad inmensa. Por eso es que nosotros debemos de considerar seriamente cuando hablamos del amor de Dios. Gloria al Señor. Cuando pensamos en el amor, lo vemos como un sentimiento, pero en realidad va mucho más allá. El amor es una elección y una acción demostrada. Voy a terminar con el verso 9 y verso 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios quiso demostrar el amor hacia la humanidad, lo hizo de la manera única, enviando a su Hijo al mundo, a su único Hijo. Cuando pensamos en el amor, pensamos en un sentimiento, pero en realidad, hermanos míos, como dijimos hace un momento, el amor en sí es una elección y una acción. Al menos eso es lo que Dios hizo. Dios, hermanos, amó de tal manera al mundo. Él eligió amar al mundo. No lo obligaron. No, fue una elección. De manera que, hermanos, de forma que humanamente no se puede comprender, ciertamente se nos hace difícil comprender cómo Dios, que no necesita nada, viene y quiere amar a una raza caída, destruida, que no quiere comprender su amor y que no quiere aceptarlo. Bueno, ese es Dios. Así es Dios. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en el capítulo 3, verso 18 de Efesios. Dice en el verso 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Escuchó eso? Dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Cuántas veces los seres humanos quieren encerrar a Dios en una cajita y de esa manera enseñarlo al mundo? Nuestro Dios es supremamente grande como para que de repente quepa en una cabecita. Nuestro Dios es supremamente grande como para caer o caber en nuestras creencias tan pequeñas de repente. La palabra del Señor dice que la longitud, la anchura, la profundidad de ese amor tan extenso no se puede medir. Así es como Dios eligió amarnos. Independientemente de cómo fuéramos, independientemente de cómo éramos en la vida, Él eligió amarnos así como éramos. A criminales y a no criminales, a sabios y a no sabios, a gente pobre y a gente rica. Él no discriminó a nadie, absolutamente a nadie. Eligió amarnos así como éramos. Por eso, hermanos míos, en el amor, uno no debe de elegir a quién amar. Uno elige simplemente amar a todo mundo. A veces hay problemas en las iglesias porque hay grupitos en donde unos y otros se juntan porque se caen bien y dejan afuera a todos aquellos a quienes no les cae bien. Miremos la Escritura una vez más. Dios no eligió amar a unos y dejar fuera a otros. Dios eligió amar a todos por igual. Por eso, hermanos míos, muchos de nuestros problemas se pueden resolver cuando nosotros aprendemos a elegir amar así como Dios eligió amarnos a nosotros. Pero no se quedó hasta ahí. ¿Sabe que Dios no solamente eligió amar, pero actuó en el asunto? No lo dejó en palabras, no dijo los amo, hijos míos, y hasta allá. No, pero Él nos vio hundidos en el pecado y en la maldad, hermanos derrotados, hermanos caídos, llenos de inmundicias, llenos de maldad. No había forma de cómo fuéramos restaurados,
So, Dios no se cruzó de manos y dijo, bueno, yo los amo, pero a ver cómo le hacen. No, Él tomó una acción. Y dice la palabra del Señor que envió a su Hijo unigénito. Significa pues que Dios nos amaba de tal forma, pero no se podía quedar cruzado de brazos, sino que mandó a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos salir de las profundidades de las tinieblas, pudiéramos salir del pecado, pudiéramos salir de la maldad, pudiéramos salir de esa vida miserable. Por eso es que ahora en Cristo Jesús podemos gozar de la libertad, gozar de la vida, pero no fue porque Dios solamente eligió amarnos, sino que Dios decidió actuar para sacarnos de allí a través de Cristo Jesús. Por eso es muy importante reconocer, hermanos míos, que a pesar de que lo ultrajaron, a pesar de que lo rechazaron, lo mataron, aún así Cristo Jesús nos amó. Yo quiero que comprenda entonces que de repente debemos de actuar, no solamente decir las cosas, pero actuar en el asunto. Porque si nos quedamos solamente en palabras, no hacemos nada diferente de lo que los demás hacen. Hermanos míos, la humanidad no decidió amar a Dios. Dios decidió amarnos a nosotros y Dios decidió amarnos desde la eternidad entera. Por eso, hermanos, ahora que ya conocemos cómo Dios nos ha amado, ¿por qué nosotros no podemos amar a los demás? Hay muchas batallas y muchas luchas en la vida, pero ¿sabe? Si hay algo que podemos hacer para aliviar el dolor, es amando a los demás y haciendo algo por ellos. ¿Qué tal cuando decimos oremos por nuestros hermanos? Que no solamente se quede en el deseo, pero hagámoslo para la gloria del Señor. Para demostrarlo, Dios tuvo que enviar a Cristo a la tierra. ¿Cómo demostramos nosotros el amor? Que de repente conocemos personas sin alimentos, de repente conocemos personas que están batallando. No solamente desearles que Dios te bendiga, sino hacer algo por ellos. A veces no podremos lograr con todo mundo, pero dentro de lo que está a nuestro alcance con aquellos que podemos, ¿por qué no hacerlo? Así que, hermanos, comprendamos una vez más lo que dice este verso. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque nos amó desde la eternidad. Por eso, hermanos míos, ahora que conocemos entonces el gran amor de Dios, recordemos una cosa. Es una elección amar. Y una vez que elegimos amar, no nos fijemos a quién. Así como Dios lo hizo con nosotros. Amemos porque el amor es de Dios. Y amemos como Dios nos amó. Y a veces si nos sentimos que no logramos llenar esos papeles, pidámosle ese amor al Señor. Si Dios es rico en este asunto, ¿cómo no nos dará las cosas cuando nosotros se lo pedimos? A lo mejor de repente hay problemas en el hogar por la falta de amor. Y a veces decimos que no tengo, yo creo que sí tenemos. Dios nos ha dado para que podamos amar. Por eso, hermanos míos, pensemos sobre este asunto por un momento. Miremos el aspecto doble del amor. No solamente el amor se muestra en las cosas buenas, pero se muestra en las cosas en los momentos malos. Dios nos ama en todo momento y en todo instante. De la misma manera también nosotros debemos de amar, en las pruebas y en las luchas, en las dificultades y en el bienestar. En esta noche quiero dejar esto en tu mente y en tu corazón, que amemos porque el amor es de Dios. Y si uno no ama, bueno, hay que volver a replantearnos la pregunta, ¿realmente soy cristiano? Y si encuentro que hay dudas en mi cristianidad, entonces tengo que tomar una decisión seria. ¿Por qué? Porque Dios es amor y eso no lo puedo tapar con un dedo. Necesito realmente hacer algo.
Que Dios te bendiga, hermano y hermana en Cristo Jesús. Tomemos la mejor decisión. Si usted ha decidido seguir a Cristo, recuerde, esta vida es excitante cuando nosotros ponemos a Dios y dejamos que el Señor transforme realmente nuestro corazón para que nosotros podamos realmente amarle a Él. Es importante saber que si amamos a Dios, amamos también a los demás. Así que Dios te bendiga, hermano y hermana, en el nombre del Señor. Sea fuerte, ánimo. Podemos lograrlo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga una vez más y que el Señor nos dé la fortaleza para hacer conforme Él ha hecho con nosotros. Hasta la próxima nos veremos y que el Señor te guarde y te bendiga. Amén.